Hoy nos vamos a adentrar en las oficinas de Asmodee. Hola, ¡Hola! ¿cómo estás? Gracias por venir. Venid por aquí. Bienvenidos aquí a la oficina en Madrid de Asmodee España. Dinos, ¿nos puedes enseñar algún sitio interesante aquí en las oficinas así para empezar? A ver, yo creo que el sitio más interesante para vuestra audiencia es el showroom. Vente, que es un sitio muy interesante porque lo que tenemos aquí es un poco el catálogo de Asmodee a nuestra disposición y a disposición pues de los clientes. El sitio en el que todos queremos vivir y queremos estar. Está bien porque aquí tenemos, por ejemplo, las novedades. Ah, sí, mira. Imagínate que tú vienes, quieres saber qué estamos sacando para hacer un pedido para tu tienda, para tu cadena, si eres de, yo qué sé, de una empresa grande que tiene muchas franquicias, pues te lo podemos enseñar in situ. Lo Además puedes te lo ver. encuentras de primeras. Claro, Ja, para que no nos olvidemos que, oye, que esto es una empresa grande, seria y formal, pero esto es una empresa de juegos, por lo tanto, los juegos tienen que estar siempre presentes en Asmodee. Y de esta manera, pues eso, que quieres ver cuántos The Island vamos a pedir. Pues fíjate, lo puedes comprobar, puedes examinar el producto, el te lo podemos tamaño. explicar, podemos incluso jugar. ¿Te apetece probar un juego que te estamos diciendo que va a ser un bombazo y tú quieres verlo? Oye, los tenemos todos a nuestra disposición. Y también para nosotros, para probar el juego, que hay que conocer el producto y echarnos unas partidas. Es una de las cosas que hacemos cada vez que Claro, podemos para saber los puntos fuertes de cada juego, sí. cómo venderlos mejor, cómo hacer la parte de marketing, cómo podemos recomendarlo a la gente. Bueno, pues nos hemos traído a Rubén de Logística aquí en Asmodee para que nos cuente un poco en qué consiste su trabajo, su día a día, de qué te encargas aquí. Yo me encargo principalmente de la importación, de recogida en nuestros proveedores o fabricantes para que la mercancía llegue a España y ya desde aquí pues podamos distribuir tanto a tiendas en España como luego a la vez hacer una exportación a los países de habla hispana, sobre todo evidentemente de Sudamérica, a los que también subdistribuimos. Pero vamos, principalmente yo de la importación, Se encarga de que todo llegue bien de que y todo llegue bien correctamente a todos, a las tiendas para que y a tiempo dentro de lo posible. claro, porque a veces habrá cosas que se escapen a vuestro control, ¿no? El problema que hubo con los contenedores no hace tanto, Claro, que venían de fuera. sí, problemas puntuales como el año pasado recuerdo lo del canal de Suez, de que de un barco ahí atascado, pues todas esas cosas afectan, o cuando hay una saturación en China, en los puertos de China, y entonces pues hay retraso a la hora de que una mercancía pueda embarcar. Entonces esas cosas pues escapan a nuestro control, Sí, claro. claro, eso no es Em, culpa vuestra. Además, como suelen ser de dominio público, que todos al final nos enteramos en cierta forma, sí que entendemos muchas veces los retrasos. De todas formas, os coordinaréis con otros departamentos para que se informe a las tiendas o a quien sea. Claro, Posible. siempre, Claro. siempre tenemos semanalmente varias reuniones interdepartamentales entre pues, logística, compras, marketing, para que toda la cadena evidentemente pueda estar bien sincronizada y la información llegue a los clientes y también a proveedores, claro, todo. Se valoran mucho esas cosas, ¿no? Porque sea, no solo, porque muchas veces logística está detrás de todo esto, no sois la cara visible y eso siempre parece que nadie se acuerda de uno, ¿no? ¿Verdad? Pasan algunos trabajos, pero sois muy importantes porque enseguida, de hecho, ahora últimamente nos hemos dado cuenta con todos estos problemas que estamos mencionando, ¿no? De contenedores y demás, que dices, qué importante es este trabajo realmente. Sí, ¿Y os ha pasado alguna vez, no sé, por poner un caso, ¿no?, de extrema gravedad, que un contenedor se haya caído al mar, o se haya perdido y hayáis perdido todo eso? nosotros que vemos madera no nos ha pasado, no nos ha pasado. Te alegramos. Sí, hemos tenido eso, muchos retrasos por pues, conflictos bélicos, sobre todo, son lo más actual, pero que hayamos perdido un contenedor entero, no, por ahora no nos ha pasado, no nos ha pasado. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, ahora que estamos muy de actualidad con el tema de Trump, cuando ha llegado al poder y ha dicho que va a poner aranceles a todo el mundo, porque sabemos que, por ejemplo, afecta a temas como el aceite de oliva Sí, y demás, sabemos que cómo nos afecta a nosotros como país en este caso.
¿Nos va a afectar si Trump empieza a poner aranceles? ¿Crees que nos puede afectar? A ver, a nosotros concretamente en muy poca medida, porque nosotros generalmente importamos o desde Europa o desde China. Vale. Y exportamos, no exportamos a Estados Unidos directamente. Entonces, si nos afecta, será en una mínima medida de productos muy concretos, como puede ser precisamente, tenemos aquí detrás Star Wars o Altered, que sí que lo traemos de allí directamente. Pero lo que es la exportación hacia allá, que es donde puede haber el mayor problema de aranceles, en principio a nosotros no nos va a afectar mucho. Y de todos estos juegos que ¿Mm? tenéis, quizá el año pasado, ¿cuál crees que ha pegado más el pelotazo ahí? Que hayas dicho, puso, es que se ha vendido un mogollón este. No te digo este año que llevamos muy poco de año. A ver, yo creo que Exploding Kittens es uno de estos juegos que año tras año, Sí, y el año pasado no fue una excepción, funcionan súper bien. Hay gente que le encanta la marca, fíjate que tiene un montón de variantes y sí. siempre están ahí en funcionamiento. También tuvimos la serie de Netflix que ayudó mucho a llevarlo a gente nueva. Así que si me dices así algo que me venga a la cabeza, yo creo que es lo primero que me viene a la cabeza. Pero fue una sorpresa, no esperabais No, no, este sí, ese siempre se espera. ¿Y alguno una que marca no? muy fuerte en España. Exploding Kittens funciona muy bien y gusta mucho, entonces sí que lo esperábamos. ¿Y alguno a lo mejor que llegase a Asmodee y y pensasteis, bueno, este pasará así un poco sin pena ni gloria, y que luego os ha sorprendido? Pues fíjate que, por ejemplo, Play Hit, que es un juego musical, estamos hablando He sobre oído todo hablar del que evidentemente los juegos, party tienen una audiencia muy amplia y claro, un juego como Play Hit, musical, cantar, adivinar canciones y eso nos ha funcionado súper bien de nuestros amigos y socios de La Caja, que funcionaba y va a seguir funcionando porque tenemos cositas interesantes en torno a Play Hit para el futuro. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora estamos con Pablo de Marketing y Ventas, que nos va a contar un poquito qué es lo que hace él aquí en Asmodee. Cuéntanos. Pues muy buena, nada, gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros nos encargamos del tema comercial. Hablamos con tiendas, hacemos también el tema de marketing, ¿no? Tanto a nivel de internet, como pueden ser banner, webs, todo esto, como también el tema de marketing, ¿no? De redes sociales, eventos, todo este tipo de cosas que vamos, canales a los que van compañeros y que estamos por ahí un poquito, pues ese tema. Y luego aparte, pues toda la labor comercial Sí, que es pues de visitar clientes, tratar con los clientes, qué tipo de juegos, el tipo de público que tienen sus tiendas. Un poco le hacemos todo ese servicio a ellos para intentar ayudarles y que elijan los juegos que más adecuan a su tipo de público y todo esto. claro, porque Hacemos ellos todo. pueden querer a lo mejor un montón de juegos y tal, pero luego no tienen cabida, ¿no? En el tipo de público que les compra a ellos. Claro, lo bueno que aquí en nuestro departamento comercial tenemos, digamos, separado un poco el tema, por un lado, hobby y luego, por otro lado, un tema que es como de mass market, que llamamos, que es, pues eso, no es lo mismo una juguetería, digamos, que Claro. a lo mejor una tienda más friki que puede necesitar otro tipo de juegos distintos, o en la juguetería el tipo de público a lo mejor es más familiar y, lógicamente, hay algunos juegos como, yo qué sé, pues un Twilight Imperium y A lo mejor se les queda un poco. no, le puede ser demasiado. Sí, Así siempre nosotros valoramos todo esto, damos nuestra recomendación, intentamos ayudarles y luego son ellos los que deciden, ¿no? sí, Sobre tienen el la tipo de... última palabra. Claro, eso siempre tienen ellos lo que quieran poner en sus tiendas, ya sea físico o en la web o lo que sea, siempre intentamos ayudarles de esa manera. Así que bueno, es un poco la labor que hacemos aquí, que es Que no dura, es y que poco. no es poco. Y además, en cierta forma, también, a ver, todos los departamentos están coordinados y demás, pero, por ejemplo, hablábamos de la logística y de, por ejemplo, cuando hay algún retraso en los contenedores, barcos, canales bloqueados, Nada de terremotos, zombies, hay guerras, todo este tipo. todas estas cosas que afectan a que llegue el producto, al final vosotros entonces sois la cara visible que habláis con las tiendas y demás para decir, oye, mira, ha pasado esto, va a haber un retraso si alguien nos pregunta o Claro, informa. nosotros siempre todo ese tipo de información intentamos ponerlo. Además, tenemos una newsletter que enviamos donde salen ese tipo de retrasos para que las tiendas un poco eh, puedan saberlo y tal. Otra cosa es que las tiendas se lean la newsletter, Bueno, eso ya no está en tu mano. que Eso no está en tu. les llegarán de muchos sitios y a veces es complicado. Pero siempre informamos y luego eso, pues ya llamamos por teléfono, hablamos un poco con cada uno. Tenemos una red de comerciales que tienen distintas
zonas de Sí, toda sí, sí. España y cada uno pues va hablando con su comercial para este tipo de cosas. Nos encargamos luego también de lanzar. Claro, aquí hay muchos juegos que salen, sabéis que en Mode hay muchas novedades semanales. Aparte tenemos grandes lanzamientos a nivel mundial, como puede ser, por ejemplo, la última expansión del Star Wars Unlimited. A Sí. todo eso hay que coordinarlo para que todas las tiendas lo tengan a la vez. Canarias, Barcelona, en el sur, o sea, es a veces muy complicado, pero bueno, intentamos poner todo de nuestra parte y que salga, que Siempre. salga lo mejor que se pueda, pero sí, sí. Pero bueno, dentro de lo que es, a mí lo que me gusta mucho, por ejemplo, en nuestra página, en el B2B que ven las tiendas y todo eso, siempre tienen esas fechas, intentamos actualizarlo, aunque mm, se retrasen juegos y tal, que yo sé que es mucha gente, ay, me han retrasado Metal Gear Solid. Sí, Ya lo sé, yo también ya lo día que salió allá. somos los primeros en saberlo. Pero bueno, intentamos que nuestra página sea lo más clara posible, que esté informado y que el cliente lo tenga, tanto el cliente de final como el propio tendero, pues que tengan toda nuestra info lo más actualizada. ¿Y alguna anécdota así divertida, buena, graciosa que te haya pasado? Así, no sé, que se te ocurra así de repente. Bueno, para mí, pues mira, yo lo que siempre cuento que aquí yo llevo 2 años ya aquí en Asmodee y claro, según entré, y claro, yo ya conocía todos los juegos y todo eso, pero claro, yo según entré, una de las primeras visitas, que creo que fue a los 3 o 4 días, vinieron toda la gente de Fantasy Flight Games que yo llevaba viendo en vídeos, en YouTube, pues a Josh, a Jim Carrey, toda esta gente, claro, y de pronto encontrártelos aquí en tu trabajo, ver a esa gente que ha seguido un montón de años, que ha visto todos sus productos y todo eso fue como, ostras, era un poco fantasía, ¿no? Miraba así hacia lo lado como diciendo, pero en serio yo estoy allí, me están Que pasando. alguien me pellizque, ¿no? Claro, al final lo bueno de esto es que nosotros disfrutamos con los juegos, aparte de ser comerciales y que tenemos que venderlos y tal, pero es verdad que todos los comerciales aquí jugamos a los juegos, disfrutamos con ellos, entonces tener esa relación tan estrecha con Fantasy Flight, con los chicos de Exploding Kitten, con todas las editoriales, es muy gratificante, la verdad. Y bueno, esa anécdota pues siempre la tendré ya, Sí, porque desde luego fue como un sueño ahí un poco de decir, ostras, es que los estoy viendo aquí después de haberlo visto tanto tiempo a través de las pantallas, jolín, ahora están aquí conmigo sí. hablando y contándome anécdotas de ellos. Entonces, bueno, Ya veo que hay un poco para todos los Sí, mira, aquí gustos. tenemos un montón de parties diferentes, el cubo de la muerte, pero fíjate, yo creo que a ti te va a gustar más esta pequeña sección Ah, con novedades, porque recordemos que aquí tratamos de tener las gamas, pero también dar énfasis a lo que nos está llegando nuevo. bueno, ahora estamos con Pepón, que está en la parte de marketing. Así que cuéntanos un poco cuál es tu función dentro de Asmodee. Pues muchas, pero bueno, fundamentalmente estamos intentando levantar un pequeño departamento dentro de otro departamento en el que hacer vídeos. Entonces estamos intentando adecentar esta sala pequeñita que nos han dejado, pues poco a poco la iremos decorando, poco a poco iréis viendo cómo va creciendo, pues Sí. y poco a poco se irá convirtiendo en un pequeño estudio dentro de Asmode, desde el que os presentaremos algunas cosas en exclusiva y otras que os seguiremos dando a vosotros y a otros Bueno, canales, sí, por supuesto. sí, sí. No nos la vamos a quedar todos nosotros. No, pero está muy bien, porque así vosotros podéis dar una visión. Y una visión que no es la vuestra, Claro, claro, porque siempre será desde Asmodee. Si eso yo te es. digo, este juego mola mucho, claro, como todos. Claro, sí. eh, pero bueno, sí que vamos a poder enseñaros los juegos antes que nadie. Vamos a tener acceso a cosas que a lo mejor no podemos entregar a canales externos como los vuestros, Sí. porque sea pronto, porque todavía no se pueda, pero que igual nosotros sí podemos abrirlas y mostrar los contenidos o cómo se juega y todo Esto esto. es, y también podéis responder dudas, porque luego sí, todo esto lo que genera muchas veces en la gente que nos ve son dudas, preguntas que a lo mejor desde otros canales externos, como bien indicas, no podemos responder. Y vosotros Sí. sí podéis dar toda esa información porque ya lo habéis visto, lo habéis abierto, lo habéis jugado, entonces tenéis una visión más experta, ¿no? En Y ese tenemos acceso directo a esa información, claro. sentido. No siempre se va a poder contar todo, pues inmediatamente, pero ya sabéis cómo funciona esto. Todo esto tiene sus plazos y las cosas van, pues cuando van, cuando pueden ir, mejor dicho. Sí. Y nada, pero sí, poco a poco queremos establecer una comunicación directa con todos vosotros, Claro, poco a poco. al final es acercarse, ¿no? A la gente que juega. Oye, los productos que los disfrutan, podéis obtener un feedback instantáneo también Claro, de lo que ven o no ven en esto. Y por lo menos por nuestra parte nos alegra de que vayáis a montar
también vuestro propio plató y podáis hacer vuestros propios vídeos, que siempre... Va a ser divertido. em, Tenemos la pata alguna vez, pero bueno, pero eso lo crear hacemos vídeos todo, feos. eso lo hacemos todo. Y nos pasa Y a todos vosotros, tenemos a vosotros no os he visto un vídeo feo nunca. sí, bueno, tira los comienzos, tira los comienzos, Me voy, porque me voy al primer mes, vale. todos tenemos un primer día y como tú bien dices, pues hay que ir montando y aprendes un poco de lo que te va pasando y demás. Y sí, estamos deseando veros en esa nueva aventura. Yo también estoy deseando verme esa nueva aventura, a ver qué tal queda. Pero oye, que muchas gracias por el apoyo y por el apoyo que seguramente nos están enviando todos desde casa Seguro. y esperamos estar a la altura. Y luego tenemos productos de Game Genie que estoy viendo ahí. Sí, mira, vente por aquí, tenemos también, qué mejor que poder probar no solo las fundas, sino las cajas, las opciones de almacenamiento de cartas que tiene GameGenic. Es muy interesante poder ver el tamaño, ver las variedades, cómo funciona todo in situ. Así que sí, tenemos el stand este de GameGenic a tope. Y luego, pues ahora aquí también aprovechamos para tener todos nuestros premios que nos vienen dando desde un tiempito, ¿eh? Bien. Pues si tenemos un Sky Team que lo está vetando, pues lo queremos aquí. Todos estos que son de compañeros, de AP, por aquí de copos de daño diferentes. Y a ver si ponemos una vitrina. A todos los compañeros. Necesitamos una vitrina ya para empezar a A poner ponerlo. los premios. Y otra pregunta que se me ha ocurrido también. ¿Hay algún juego que tenga todo el mundo o casi todo el mundo en la oficina? Porque dices, es que Y yo- nos hemos ido comentando que es buenísimo y al final hemos caído A todos. ver, yo creo que un doble de una manera u otra, toda la oficina tenemos alguno. O sea, Sí. hay tanta variedad, si no tenemos el Mandaloriano, tenemos uno básico, uno de Super Mario o un doble Marvel, que no sé, siempre hay alguno que te gusta y que te apetece tenerlo, pues bien para visitas, para jugar con tus hijos o sobrinos y eso. O sea, yo creo que en todo trabajador de Asmodee tiene que tener un doble. Y Y ahora que lo veo, pues evidentemente, Adventures Altern Exploding Kittens es prácticamente seguro que todos tenemos uno en casa, ¿eh? Pero que se me ha olvidado antes tal, no pero pasa. no, es Exploding de uno o más de uno, ¿eh? Así Sí. lo digo, sí, sí. Esta vez estamos con Jorge, que se encarga de eventos y juego organizado, ¿no? Exactamente. Aquí dentro de Asmodee. Así que cuéntanos un poco cuál es tu trabajo dentro de Asmodee. Pues bueno, la verdad es que el nombre lo explica muy bien, ¿no? Sí, ¿verdad? Básicamente, pues a todos los eventos que acudimos o las presentaciones que hacemos, pues ferias o vamos, cualquier cosa, ¿no? Sí, sobre todo presentaciones de producto también. Pues me encargo de coordinarlas, ¿no? O sea, Mm. cualquier persona de cualquier otro equipo a la que necesite, pues le tengo que decir yo, oye, Necesitamos que necesito estés esto. aquí o tu Exacto. presencia o que nos organices esto. Eso es, y con respecto al juego organizado, pues es el contacto tanto con las editoriales como con las tiendas para poder darles pues ese soporte que necesitan para hacer pues torneos o demos de nuestros juegos. Sí. Eso requerirá mucha preparación previa, seguramente. O sea, va a estar... Más de lo que parece. Sí, por eso lo digo, porque a veces la gente piensa que se llega, se ponen ahí 4 juegos y ya está, pero no, requiere mucho trabajo porque hay que organizar que todo esté en su sitio, que esté coordinado, que la gente esté a gusto, que no haya ningún tipo de fallos. Que si, por ejemplo, es que hablamos no solo de los juegos, hablamos de que haya sillas, mesas, espacio para poder pasar. Hay que cumplir normas de seguridad en muchos eventos También. que hay que tener en cuenta. Entonces, esto no es tan fácil como piensa mucha gente, o sea, requiere mucho No, pensar, mucho desde organizar. lo más pequeño Sí, hasta, bueno, obviamente cuanto más grande, más difícil es todo, pero lo más pequeño también hay muchas cosas que ya las primeras veces dices, esto no, tendría que haberlo hecho. claro, Pero vamos, pero la en experiencia es principio, grande. exactamente, para eso estamos. Bueno, y sabemos que tú eres muy fan de Transformers, igual que Ismael, soy súper fan. ¿Os habéis planteado hablar con alguien para sacarnos algo de Transformers en plan Dungeon Crawler? Nos encantaría. Bueno, pues eso, a ver si hay algún sello quizás por ahí que está
trabajando para sacar algo de esta franquicia. Que nos gustan vuestros Dungeon Crawlers, entonces, claro, entonces queremos uno, pero de Transformers. Pues bueno, es una buena idea, ¿eh? No nos rega A ver si lo sugerimos. no nos regañen por pedir, que nosotros tenemos que venir como los Reyes Magos, tenemos que venir a pedir cosas y luego ya. Por pedir que es gratis. Ojalá, ¿eh? Mira, a mí me Que a ti gustaría. también te Sí, gusta. sí, cómo no me gusta. Yo lo sé, yo sé que a ti te gustaría también. Así que, si no, alguno de los sellos que nos estará viendo, tomad nota de Tomar nota, un Dungeon Crawler. Transformers, sí, sí. Pues bueno, yo creo que ya no le vamos a molestar más por hoy, ya te dejamos libre, que hemos venido aquí a saltarte en tu trabajo. Y muchas gracias, como siempre, por atendernos, que siempre nos atendéis genial. Estamos gracias. súper contentos de venir. Me voy a una reunión que tengo ahora que a ver si va a ser el Descent y no me lo pierdo, ¿eh? Me voy con él. Adiós. Los discípulos de Armitage en la mesa de